lo grave es que le votaron. Lo grave es que le votaron. Y que sepáis que los docentes en buena medida están para engañar y entretener a vuestros hijos y a vuestros nietos. Y por tanto tenéis que hablar con ellos. Y que el fútbol lo están utilizando como el pan y circo. Y que esta es una situación muy grave, como no la ha habido en la historia de la humanidad. Porque implica además una degeneración de la condición humana. La gente se ha acostumbrado a la mentira, a que le mientan. Se ha acostumbrado a que le utilicen la esperanza. Cada día lo veis en los periódicos, en las televisiones. Primero, un mundo no feliz, pero que no tiene que ver con la realidad. Y lo segundo, pues la trampa de la esperanza. O sea, gente que lleva toda la vida fallando y equivocándose, diciendo que esto va a cambiar el segundo semestre del año pasado, el primer trimestre de este, en marzo, en abril, en junio, en julio. No, va a ir a peor porque no se han tomado las medidas correctas. Y las medidas correctas es que si un banco lo ha hecho mal, tiene que quebrar. Tiene que quebrar. ¿Quién ha hecho mal los deberes? Los han hecho los del PSOE y los del PP en la caja de ahorros del Mediterráneo, que ha sido un acto de corrupción, un acto de corrupción, y es una vergüenza. Instituciones que durante siglos han servido para los ciudadanos con un criterio humanitario se han convertido en el lugar donde se lo reparten los políticos, que nunca debieron de meter las manos en el sector financiero, y han convertido las cajas en una consejería más de la Generalitat Valenciana.